Del libro del Apocalipsis. El ángel me habló así: ven acá, voy a mostrarte a la novia, a la esposa del Cordero. Me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo enviada por Dios trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos al Salmo: que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Que todas las criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, todos. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad, todos. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente, todos. Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se os dará. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a tomar algunos elementos. Hoy es la fiesta de un apóstol, pero cada vez que celebramos la fiesta de un apóstol, celebramos la fiesta de la iglesia, porque es que Cristo Jesús
que vino a restaurar el pueblo de Israel, el pueblo nuevo de Dios, pues quiso tomar un signo muy importante. Como Israel, el pueblo de Israel, había sido constituido por 12 familias o 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob. Los 12 hijos de Jacob, y así estaba organizado el pueblo, de esa manera, con esas 12 tribus. Pues Cristo Jesús, para dar una gran simbología, el primer grupo que formó de entre sus discípulos fue el de los 12. El primero tuvo una gran cantidad de discípulos, pero de ese grupo de discípulos grande, se fue un día a orar y escogió 12. Los más fuertes, los de mejor fe, los más destacados, los más llenos de Espíritu Santo, los más conscientes de esta misión, los que se les veía como más entusiasmo en este trabajo, evangelizadores de fe, los que se veía que iban a ser capaces de poner más el hombro para soportar la cruz, aunque al principio no creyeran nada, hombres de fe verdaderos. Y entre esos escogió, lógicamente, a este Natanael, que luego se llama Bartolomé, y los pone como el signo de aquellos que van a regir y gobernar las 12 tribus de Israel. Son los 12 apóstoles. Y eso es lo que hace que nuestra iglesia, por eso digo que es la fiesta de la iglesia, cuando hay fiesta de los apóstoles, porque de nosotros, en ese credo largo que llaman más comúnmente las personas, que realmente se llama credo niceno-constantinopolitano, que también el nombrecito es bastante largo, en ese credo decimos que la iglesia tiene 4 características. Creo en la iglesia y decimos 4 características. Una, santa, católica y apostólica. 4 cosas. Y esa cuarta, apostólica, la iglesia es apostólica porque está fundada en los basamentos que conforman o que son cada uno de los 12 apóstoles. Es una iglesia apostólica, es una iglesia instituida por Cristo, es una iglesia gobernada por el magisterio de la iglesia, que estaba representado en ese entonces por los 12 apóstoles y que hoy llamamos el magisterio de la iglesia, y son los que, guiados por el Espíritu Santo, también nos indican el camino que debemos seguir. Es supremamente importante que un cristiano católico aprenda a amar a su iglesia con todos los defectos que tenemos, porque es que los que componemos la iglesia somos pecadores, y no me refiero a los que nos ponemos este tipo de atuendos o de ornamentos, como se llaman realmente. No nos referimos a los que están de la gradita para arriba dentro del templo cuando se celebra la misa. No nos referimos a los obispos, no nos referimos a los cardenales, ni al papa, ni a los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. No, la iglesia no son solo ellos, eso es la mínima expresión. Son los que han sido puestos al frente de la iglesia para dirigir, para pastorear, para presidir la liturgia, pero no son los sacerdotes y los obispos y el papa y los religiosos la iglesia. La iglesia somos todos, y la iglesia es pecadora. Es pecadora porque está conformada por humanos. ¿Cuál es la mayor cantidad de personas en la iglesia? Pues ustedes, los fieles, los bautizados, los que no tienen el ministerio sacerdotal ministerial, valga la redundancia, ministerial, el sacerdocio ministerial, ¿cierto? Sino que sí, ustedes son el grupo más grande, el pueblo de Dios. Nosotros simplemente somos los más pequeñitos, debemos ser los servidores de ustedes. Entonces, cuando hablamos mal de la iglesia, hablamos mal de mí mismo. Cuando yo hablo mal de la iglesia, hablo de mí, porque yo soy iglesia. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro, la iglesia tiene pecados y hay que desvelarlos. Claro, la iglesia tiene pecados y hay que denunciarlos. Primero hacer la corrección fraterna, luego llamar a 2 o 3 testigos y por último anunciárselo a la comunidad. ¿Sí?
es fundamental ir corrigiendo los errores. Para eso estamos. Somos todos aquellos que estamos en proceso de conversión, y nuestra conversión no terminará nunca cuando nos encontremos con el Padre Eterno después que nos llame de este mundo, ¿cierto? Es la única manera de terminar nuestro proceso de conversión, pero hasta el último respiro y hasta el último latido de nuestro corazón, nosotros estaremos en proceso de conversión. Nunca seremos por nuestro propio esfuerzo completamente santos. El único que nos hace santos es el Señor. Luego, no vale la pena estar criticándonos, estar sacando nuestros cueros al sol, si no es para hacer un proceso de conversión. Si en el grupo apostólico hay un mal que hay que resolver, pues se tiene que dialogar, no comenzar por fuera a cuchichear y a chismosear, porque eso se convierte en una cosa insoportable. No nos podemos poner a murmurar. Cuando hay un problema, se habla al interior, se resuelve al interior, se llama la atención al interior y se trata de acompañar en el proceso de conversión. Pero la iglesia está instituida por el Señor y es apostólica, y por eso también nosotros debemos buscar la manera de saber quiénes son nuestros apóstoles verdaderos, quién es nuestro verdadero párroco, quién es nuestro verdadero vicario. Cuando nosotros comenzamos a traernos sacerdotes de otras partes para que nos celebren la Eucaristía, a menos de que le pidan permiso al párroco, ¿cierto? Porque entre bomberos no nos pisamos la manguera, no podemos hacer las cosas a escondidas. Todo lo que se hace a escondidas es del maligno. Así sea celebrar la misa con otro sacerdote, así sea el sacerdote más bueno que yo conozco, pero usted tiene que pedirle permiso al párroco, tiene que pedirle permiso al que es la autoridad y al que nombró el señor obispo ahí, ¿ya? Y ese sacerdote, si acepta venir a celebrar la misa, es el primero que se tiene que comunicar con el párroco y decirle: vea, yo voy a celebrar una Eucaristía en tal parte, me invitaron, ¿usted me da el permiso? Y ser suficientemente obedientes y reconocer y aceptar las razones por las cuales el párroco dice sí o dice no muchas veces. Eso es esencialísimo. Porque de esa manera nosotros estamos viviendo una comunión y estamos viviendo un respeto y un orden. Así que es fundamental. Somos apostólicos y claro, tenemos que respetarnos los espacios, los lugares, y tenemos que respetar al que está allí. A mí me puede gustar mucho un sacerdote, pero no puede entrar sin permiso. ¿Qué tal que un día de esos se encuentren a uno por ahí que les gustó mucho, pero no es de los nuestros, no es verdadero? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cometer un pecado de apostasía. Vamos a cometer un pecado gravísimo. Nos estamos dejando engañar por el maligno, trayéndonos a alguien que no es sacerdote. Miren ustedes toda esa pobre gente, cómo quedó viendo un chispero los que iban por allá al Parque del Agua, a donde este señor, que después lo acusan de violación y de abuso de menores, y lo llevan a los tribunales aquí en el Palacio de Justicia. Ese pobre hombre estaba desquiciado, termina tomándose un veneno delante del juez y de todos los abogados, y se suicida delante de todo el mundo. Eso no está en la cabeza de un hombre normal, de un hombre sensato, de un hombre claro. ¿Qué es eso? Eso es gravísimo. ¿Cómo quedaron viendo un chispero? Claro, hablaba muy bonito, tenía unas predicaciones muy chéveres, pero no era uno de los nuestros. Tenía piel de oveja, pero era disfrazado porque era un lobo rapaz. Así como ha pasado con muchos que se han querido meter en la iglesia y han querido utilizar estos ornamentos y esta vestidura que nos reviste de Cristo para poder hacer sus fechorías. Eso está mal también. Y a ellos hay que lógicamente buscar la manera de ponerlos a un lado, sacarlos del camino, ponerlos en su sitio
hacerles pagar lo que han hecho, porque tampoco la iglesia, a pesar de ser misericordiosa, puede permitir que alguien venga a hacerle daño a las ovejas, a trasquilarlas, a dañarlas, a destruirlas. Qué bueno que el Señor, cuando encuentre a cada uno de nosotros, los cristianos y especialmente a los sacerdotes y obispos, diga el Señor Jesús lo que dijo de Natanael: ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño, aquel que es transparente y puro. Y es a eso hacia donde tenemos que apuntar, es hacia eso a donde tenemos que llevar la vida cristiana, es hacia allá hacia donde tenemos que conducir. Por eso es que usted y yo, por eso es que ustedes, hermanos, tienen que ayudar a que la iglesia, especialmente los ministros de la iglesia, sean hombres de testimonio. Y si lo vemos en situación inadecuada, si lo vemos dando mal testimonio, si lo vemos siendo un patán, si lo vemos siendo un orgulloso, si lo vemos siendo un prepotente, un soberbio, si lo vemos cometiendo un pecado de adulterio, no, porque lamentablemente eso no puedo, como yo, el sol que está entrando aquí a la capilla, no puedo tapar el sol con un dedo, ¿cierto? Así como está entrando en este momento un sol hermosísimo, va a hacer mucho calor en este día. Así como está entrando ese sol, yo no puedo detenerlo y no puedo callar la realidad. Y no es meterme en la vida de otro, no es dañarle la vida a otro, es evitar el escándalo en la iglesia. Y por eso yo tengo que buscar la manera de que ese sacerdote se convierta. ¿Y quién es la mejor expresión para poder ir a hablar? Pues voy donde el obispo y le digo: conozco a tal sacerdote que tiene este enredo. Porque es que tenemos que ser claros, ¿cierto? O se convierte o se va. O se dedica a tener familia, o se dedica al ministerio sacerdotal y entiende que su familia es la iglesia y no puede tener un amor particular por una mujer y por unos hijos. O se dedica al ministerio de la verdad y del amor pastoral, de la caridad pastoral, o se dedica a sus juegos, a sus paseos, a sus rumbas, a sus tomatas. Porque es que los sacerdotes tenemos que dar testimonio de santidad. Tenemos que dar testimonio de santidad, no ser prudentes en esconder el pecado, porque eso es canalla. Eso es tener doble vida, eso es ser falsos. Yo estoy completamente de acuerdo en que los sacerdotes tenemos que ser de testimonio. No que pobrecito porque cometió este error. No, que ojalá el Señor diga: este es un hombre en quien no hay engaño. Porque somos transparentes. Pero eso de que pobrecito, ay, dejémoslo, el que es que él también tiene derecho, la iglesia no le deja tener su mujer. No, perdón, pero es que no fue la iglesia, fui yo el llamado de Dios, fui yo el que le respondí al Señor, fui yo el que metí las manos entre las manos del obispo, porque yo había podido en libertad decir: no, yo no soy capaz, yo me salgo de aquí, yo no voy a seguir, porque sé lo que significa. ¿Ya? Si yo fuera sensato y maduro en mi vida cristiana, no metería las manos en las manos del obispo para prometer obediencia y santidad y castidad. Es decir, entregar mi vida totalmente en celibato por la santa iglesia a la que el Señor me encomienda. ¿Verdad? No es que me obligan. No, soy yo el que decide. Por eso es que la palabra dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero también dice que unos nacen eunucos, otros los hacen los hombres por obligación como esclavos, y otros se hacen eunucos por el reino de los cielos, como se hizo Pedro, Santiago, Juan, Natanael. Se hicieron eunucos, es decir, renunciaron a un amor particular en el ejercicio de su sexualidad y se dedicaron a un amor más amplio, como el de Cristo, a un amor por la iglesia, a un amor por la salvación de la humanidad. Eso es hermoso. Y yo tengo que cumplir eso, porque yo me comprometí. Como cuando un esposo le da el sí a su esposa y una esposa le da el sí a su esposo en el matrimonio, para permanecer juntos hasta que la muerte los separe, no otra vieja u otro señor. No, señores. Es igualitico. Eso es como un matrimonio, eso es una fidelidad total. No lo podemos entender de otra manera. Eso es lo primero, pero ¿cómo logramos esa vocación? ¿Cómo logramos mantenernos ahí? Logramos mantenernos ahí por este valor, la vida de oración.
Miren ustedes, Santa Mónica fue esposa desde muy presto, muy temprano en su vida. Sus papás, por acomodarla bien en la sociedad, que no pasara hambre, que no pasara necesidad, la desposaron, la casaron con Patricio, que era un político, un hombre preeminente, un hombre que tenía dinero, un hombre que podía darle una buena vida material, pero la hizo sufrir como una desesperada, ¿no? A la pobre Mónica, porque era un patán, era un orgulloso, era un mujeriego, era un bebedor y era un ateo. Mónica permaneció firme, no se fue, no lo abandonó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era una mujer de oración. Mónica era una mujer de oración y se mantuvo firme y comprendió lo que significaba el matrimonio. Comprendió que Dios la había puesto ahí y le había entregado la misión de santificar a ese marido pecador, a ese marido pagano. Ella lo tenía que convertir. Y no se quedó en los pecados de su marido, sino que se apoyó en Dios. Cuando nosotros nos quedamos mirando solo el pecado, nos hundimos en él, nos ahogamos en él, porque el pecado es malo y busca ahogarnos, matarnos, desesperarnos, hacernos perder la cabeza. Mónica no se quedó en el pecado, sabía que su marido era pecador, pero lo que hizo fue luchar todos los días, dándole un buen testimonio, siendo una esposa excelente, una esposa santa, una madre insuperable, para darle testimonio a su marido y que él no tuviera nada que decir de ella. Y de esa manera logró que Patricio se convirtiera. Acuérdense lo que hemos dicho en estos días sobre la oración, la importancia de la oración en nuestra vida. Lo hemos estado comprendiendo un poco más en estos días. La oración es el centro de la vida del hombre. Y ella hace que nosotros pongamos en Dios nuestra fe y Él se nos revele. La oración es la que nos abre al misterio de Cristo y del mismo hombre. La oración es la que nos funde en unidad con Dios y nos hace permanecer hasta en los momentos más críticos de la vida, fieles y firmes a su voluntad. La oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre, donde el hombre va en busca de consuelo y Dios le regala ese consuelo. La oración debe volverse vida y la vida debe volverse oración. Podemos mantenernos fieles, sea en nuestra vida ministerial, sacerdotes santos, puros, castos, hombres en los que no haya engaño, hombres en los que haya una verdad plena, que es la de Jesucristo. Y también pueden mantenerse ustedes en su matrimonio fieles, castos, puros, viviendo felices si son capaces de mantenerse en Cristo Jesús unidos por la oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a vivir las oraciones de la novena a Santa Mónica. Oración inicial. Querida Santa Mónica, esposa y madre preocupada, muchas tristezas se clavaron en tu corazón durante tu vida. Sin embargo, nunca te desesperaste o perdiste la fe. Con confianza persistente y profunda fe rezaste diariamente por la conversión de tu amado esposo Patricio y de tu hijo amado Agustín. Concédenos, Santa Mónica, la misma fortaleza, paciencia y confianza en el Señor. Intercede por nosotros, querida Santa Mónica, para que Dios pueda escuchar favorablemente nuestras súplicas y nos conceda la gracia de aceptar su santa voluntad en todas las cosas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a rezar los gozos a Santa Mónica. Con tus lágrimas de amor, Madre del gran Agustín, diste a la iglesia un doctor, diste al cielo un serafín. Bendita Santa Mónica, modelo de esposa y madre, intercede ante el Padre por la paz de los hogares. Consíguenos que comprendamos el papel sagrado de nuestra progenitora, su presencia alentadora que nosotros los hijos amamos.
Con tus lágrimas de amor, Madre del gran Agustín, diste a la iglesia un doctor, diste al cielo un serafín. Oh Santa Mónica bendita, que con tu paciencia y plegaria constantes del cielo nos alcanzaste la conversión requerida de tu marido Patricio y de tu hijo Agustín, concédenos por su intercesión bendita la perseverancia sin fin. Con tus lágrimas de amor, Madre del gran Agustín, diste a la iglesia un doctor, diste al cielo un serafín. Salve a ti, mujer bendita, silenciosa y sola en tu quebranto, que presagias con tu llanto nuevos triunfos a la cruz. Cada lágrima que rueda por tu pálido semblante es el destello radiante del sol de la eterna luz. Con tus lágrimas de amor, Madre del gran Agustín, diste a la iglesia un doctor, diste al cielo un serafín. Como arrullo lastimero de tórtola solitaria, sube al cielo tu plegaria desde el valle del dolor. Dios le escucha y a tus plantas, del poder de Dios herido, cae un gigante rendido y es el hijo de tu amor. Con tus lágrimas de amor, Madre del gran Agustín, diste a la iglesia un doctor, diste al cielo un serafín. Oración final. Oh Dios Todopoderoso, que observaste las devotas lágrimas y ruegos de Santa Mónica y le concediste por sus oraciones la conversión de su marido y el regreso penitente de su hijo Agustín, concédenos la gracia de implorarte también con verdadero celo, para que así podamos obtener como ella la salvación de nuestras almas y las almas de nuestros allegados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.